Les doy la bienvenida a una edición más del Derecho a Disentir, programa en el que discutimos con estudiantes y profesionistas de distintas carreras acerca de las sentencias más relevantes de la Suprema Corte. Y el día de hoy vamos a discutir una sentencia muy importante en materia ambiental relacionado con un amparo que se presentó en contra de la ampliación del puerto de Veracruz. Y para esta discusión tenemos en el foro a Edgar Perea, de Derecho de la Ibero, Adriana García, de Biología de la UNAM, Daniela Herrera, de Derecho de la UNAM, Carolina Nogal, de Derecho de la Ibero, y Alberto Garibay, de Estudios Urbanos y Ambientales del Colmex. Mi nombre es Lorenzo Orías, comenzamos. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos a una El edición programa más de del Justicia Derecho TV en el que abordamos Justicia TV en las carreras. Les doy la bienvenida a otra edición más del Derecho a Disentir y como les comentaba, hoy vamos a estar revisando un caso importantísimo en materia ambiental que recae sobre el interés legítimo en esta materia, así como la importancia de realizar manifestaciones de impacto ambiental que sean integrales y tomen, digamos, en cuenta todos los impactos ambientales que pueden llegar a existir por la elaboración, la construcción de un proyecto. Para empezar a discutir este asunto, me gustaría preguntarte, Daniela, ¿cuáles son los hechos del caso, ¿no? ¿Cómo es que este caso de la ampliación de un puerto en Veracruz lo llegó a conocer la Corte? ¿Qué es lo que sucedió? Muchas gracias. Bueno, el presente asunto surge a raíz de que dos mujeres presentan un amparo indirecto porque consideraban que la ampliación del proyecto del puerto de Veracruz, como mencionabas muy bien hace rato, hacia el norte, implicaba una afectación a su derecho al medio ambiente sano. Sin embargo, el juez que conoció del asunto determinó que no habían acreditado el interés legítimo en materia ambiental, por lo que decidió sobreseer el asunto. A partir de esto decidieron presentar un recurso en revisión porque consideran que a partir de lo que ha determinado esta Corte en el amparo en revisión 307 del 2016, bien conocido como Laguna del Carpintero, se acreditaban los elementos que constituyen el interés legítimo en materia ambiental. Sin embargo, la Corte decidió atraer este asunto dada la importancia, por lo que decidió establecer dos issues o preguntas constitucionales. Por un lado, el tema de procedencia, es decir, si las dos quejosas tenían el interés legítimo en materia ambiental para proceder al estudio del fondo, y el estudio de fondo versa sobre si las actuaciones de las autoridades señaladas como responsables son conforme al estándar que ha establecido esta Corte, bueno, la Suprema Corte, sobre la protección al derecho a un medio ambiente sano. Perfecto, Daniela, muchas gracias. Creo que para empezar a, digamos, a meternos en temas jurídicos o temas que pueden ser muy técnicos en cuanto a qué es interés legítimo, por qué la Corte debe analizar interés legítimo si va a abordar pues, un caso de amparo, es importante entender qué es el interés legítimo. Carolina, ¿nos podrías decir qué es el interés legítimo? ¿Por qué es necesario para, digamos, entrar a revisar, para presentar un amparo? Claro, el interés legítimo surge de la necesidad del Estado de otorgarle justicia a los ciudadanos cuando las violaciones a sus derechos humanos, a mi parecer, no son tan evidentes. Es decir, no se puede hablar de que haya una violación directa a su esfera jurídica. Se encuentra protegido en la Constitución, en el artículo 107, lo recoge la Ley de Amparo, en el artículo 5. Pero en materia de derecho ambiental y en general, cuando hablamos de interés legítimo, hay muchos precedentes que nos llevan a ciertos parámetros que nos permiten determinarlo, ¿no? En específico, que tiene que ser una afectación real a la esfera jurídica y una afectación cuya resolución de la Corte implique que vaya a haber un beneficio a favor del particular. Cuando hablamos de derecho al medio ambiente sano, el principal reto que afectaba a la Corte era, pues, hasta dónde llega el interés legítimo en las personas. Es decir, cualquiera de los que estamos aquí sentados y sentadas podemos promover juicios de amparo simplemente porque presenciemos afectaciones al medio ambiente, o realmente tiene que haber una vulneración al derecho al medio ambiente sano. Y yo lo que veo en esta sentencia es que la Corte afina, después de tantos años,
el camino para determinar cuál es el interés legítimo cuando hablamos de medio ambiente sano, ¿no? Y yo creo que es un paso bien importante porque ahora supongo lo vamos a discutir más a fondo cuáles fueron los elementos que consideró la Corte, pero abre las puertas para que en el futuro, en las siguientes demandas de amparo que se vienen, que sobre todo van a ser en materia de cambio climático, que van a exceder, ¿no?, los proyectos ambientales como hoy conocemos, la Corte ya está empezando a avanzar y sobre todo a delimitar los conceptos. ¿De qué hablamos cuando hablamos que el derecho al medio ambiente sano está siendo violado a los particulares? De acuerdo, sí, completamente de acuerdo. Y no me quiero imaginar si ahora es complejo, digamos, delimitar el interés legítimo en materia ambiental, cómo va a ser cuando el daño venga de, bueno, que ya existe, ¿no? De una fuente como el cambio climático. Claro, de un fenómeno natural. Entonces, podemos decir que el interés legítimo es, digamos, un órgano jurisdiccional preguntándole a una persona, ¿y tú por qué vienes a reclamar sobre este específico acto? A mí me gusta entender así el interés legítimo, ¿no? Es como cómo te posicionas tú frente a un acto de autoridad, cómo te posicionas frente a una norma jurídica. O sea, ¿por qué a ti te importa? Es lo que la Corte, un órgano jurisdiccional, está preguntando, ¿no? Pero sí, digamos, se encuentra previsto en la Constitución, pero la materia ambiental es tan compleja que obviamente se tiene que adecuar, digamos, a el caso en particular, ¿no? Edgar, ¿tú qué opinas de estos elementos que en un amparo en materia ambiental se requieren para acreditar el interés legítimo? Es decir, ¿cómo en específico se acredita el interés legítimo en materia ambiental? Que es más bien cómo se prueba una afectación directa a tu esfera jurídica. Sí, efectivamente, el interés legítimo, en este caso la Suprema Corte, pues tuvo que interpretar el interés legítimo de las quejosas, que justo está en la posición especial en la que están frente al orden normativo. Así que la afectación directa es lo que efectivamente daña su derecho a un medio ambiente sano. Que nos comentabas acerca de los servicios ambientales, ¿en qué consta? Es decir, en el amparo, si se analiza el interés legítimo en materia ambiental, se tiene que acreditar que las personas que recurren al amparo son beneficiarias de los servicios ambientales, que provee un determinado ecosistema que, a punto de vista de las quejosas, está siendo vulnerado. Mi pregunta era como, ¿qué son estos servicios ambientales? ¿En qué pueden consistir, en tu opinión? Digamos, ¿cuándo puedes considerar que una persona se beneficia de algo que le da un ecosistema? Okay. Efectivamente, los servicios ambientales, sí, primero se determina por un método, la técnica de la ciencia para estudiar el ambiente, porque ahí se determina cuáles son los beneficios que tienen las personas al estar dentro o cerca de un ecosistema. Sí, En este caso, el sistema arrecifal es donde obtiene sus recursos y si se daña este sistema, se afecta a la vida de estas personas, en este caso, de las quejosas. así es, Edgar, muchas gracias. Adriana, tú que eres bióloga, ¿en qué dirías que consisten estos servicios ambientales de los cuales una persona se puede beneficiar frente a un ecosistema? Bueno, los servicios ambientales son todo aquello que nos provee como el entorno, el ecosistema y que uno utiliza para su vida cotidiana, para subsistir, ¿no? Que puede ser desde el agua, pero también si estamos hablando de un sistema arrecifal, estamos hablando de comunidades y zonas pesqueras, ¿no? Lo que implica también un beneficio no solo de alimentos, sino de economía, pero también este parque nacional es súper importante porque fue declarado sitio Ramsar.
¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Bueno, que tiene especies endémicas, pero también tiene especies que alberga que están en peligro de extinción, ¿no? Y entonces ahí es una fuente de conservación. Y también el impacto que tienen las tormentas y los huracanes, ¿no? Funciona como esta barrera que impide que haya afectaciones graves a la vivienda y a la movilidad de las personas, ¿no? Que puede afectar desde la educación, el acceso al empleo, los sistemas sanitarios, ¿no? Cuando vienen estos fenómenos, afecta toda esta situación. Aparte de que las personas pues tienen que ir a albergues, ¿no? Y entonces ir a albergues implica también muchísimas más cosas que de pronto no vemos asociadas, ¿no? Que es toda la parte psicológica que viven las personas, los beneficios que se les ven negados, ¿no? Como en sistemas pues de aseo cotidiano. Entonces, todo esto implica los servicios ambientales y ecosistémicos, ¿no? No solamente per se en el momento o en tu vida cotidiana, sino los impactos que tiene a lo largo del tiempo, ¿no? Dañar estos sitios implica que vas a colocar a las personas y a las comunidades en una situación de mayor vulnerabilidad. Ya tienen una vulnerabilidad social y económica per se, ¿no? Que a veces se ve en la raza, en la edad, en la situación socioeconómica, en el género, entonces ya tienen una vulnerabilidad y le agregas la vulnerabilidad ambiental, entonces la colocas en un estado de poca resiliencia adaptativa, ¿no? Ahora con la crisis climática vienen eventos más constantes y más fuertes, entonces proteger todos estos sitios implica generar estrategias de adaptación y de mitigación al cambio climático, ¿no? Entonces, por ahí cerraría la idea. Muchas gracias, Adriana. Empezamos a como poner, digamos, sobre la mesa la importancia que tiene garantizar la protección de, pues, de los ecosistemas naturales que tenemos en nuestro país. No solo por considerar que la naturaleza es como un bien jurídico que debe protegerse, sino también por todas las implicaciones que rodean el derecho a un medio ambiente sano que se contienen dentro de él, ¿no? Mencionabas acerca de los servicios ambientales. Podemos recapitular que para acudir al amparo en materia ambiental, ese agravio que tú sufres, que tú resientes para acudir al amparo, se traduce en que tú te veas beneficiado o beneficiada por los servicios ambientales que te da, pues, que te da un determinado ecosistema. Y en ese caso, pues, ¿cómo determinas si los servicios ambientales le impactan a una persona o no? ¿Qué tan cerca tiene que estar una persona de este ecosistema o no? ¿Tú qué opinas, Alberto? ¿Qué opinas de este concepto de entorno adyacente que analiza la sentencia? Pues me parece muy interesante porque justamente cuestionar si existe una razón legítima para que las demandantes pues exijan a la autoridad la revisión de este proyecto, y lo digo como geógrafo, pues se da en términos territoriales, ¿no? Por ahí parte de negar este amparo en un inicio, pues fue el no considerar las habitantes de esta zona adyacente, ¿no? Sin embargo, bueno, ellas lo demuestran mediante presentar sus credenciales de lector, reconocer que una es habitante de Veracruz, la otra de Medellín, si no mal recuerdo, y entonces, pues entra aquí, ¿no? Este proceso en el cual se toma en cuenta la demanda, ¿no? Y entra en acción esta revisión de cada uno de estos procedimientos, pues que llevaron a la autorización del proyecto, ¿no? Entonces me parece bien interesante pensarlo en términos territoriales, ¿no? Y además pensar y la sentencia lo repite a lo largo de todo el documento, este análisis integral del territorio, ¿no? Porque no solamente estamos hablando de la afectación, en este caso al arrecife de la Loma, bueno, ya adelantándome un poquito al área de estudio, no solamente estamos hablando del arrecife de la Loma, no estamos hablando de todo un sistema arrecifal, un área natural protegida, que como bien ya mencionó Adri, es un sitio Ramsar, pero que además trabaja, por así decirlo, en conjunto con la parte ambiental territorial, ¿no? No es que este sistema arrecifal trabaje de manera aislada, funcione de manera aislada, sino que es todo un sistema que, pues esto, trabaja sinérgicamente con la parte territorial propiamente, ¿no? Entonces, me parece muy interesante retomar esta cuestión de la legitimación de la demanda, ¿no? De estas dos mujeres. Y pues también me parece muy interesante cómo a partir de los documentos, a lo largo de los documentos, pues el arrecife nunca aparece, ¿no? O sea, por ahí llega a aparecer más bien en la parte en la que hablan de la primera etapa en la cual se va a analizar este canal de navegación, pero nunca antes aparece el arrecife, ¿no? Entonces también
habla un poco de cómo la ley se va instrumentalizando a favor, ¿no? De, pues, proyectos de competitividad económica, pero tenemos que reconocer que la parte ambiental es importantísima y que en realidad tiene un papel preponderante, no porque sea un bien intrínseco, ¿no? Sino más bien por esta cuestión, digo, le tenemos que poner nombres desde cada una de nuestras disciplinas. La cuestión de los servicios ambientales es importantísima, ¿no? En cualquier ambiente, ¿no? Tenemos zonas de recargas, si hablamos de zonas de pastizal, zonas planas, hablamos de limpieza del aire, si hablamos de ambientes boscosos, pero en el caso de los ambientes arrecifales podemos hablar de la oxigenación, ¿no? De estos ambientes, pues, de alta biodiversidad que no son tan visibles, ¿no? Y que no son reconocibles, pero que representan ambientes ecológicos importantísimos y megadiversos. Sí, que de hecho los arrecifes podríamos considerar que son de los ecosistemas más valiosos en la Tierra, ¿no? O sea, por todos los servicios ambientales que proveen, porque limpian el agua, porque no, absorben el CO2, porque como comentabas son una barrera estructural que mitiga huracanes, que mitiga pues toda clase de fenómenos naturales. Y yo sé que estamos en amparo y yo sé que hay que revisar ciertos requisitos para poder ir al amparo, pero aquí les preguntaría genuinamente su opinión. ¿Qué opinan de que para acudir al amparo en defensa del medio ambiente tenga que acreditarse que tú, como persona, resientes un prejuicio por esta destrucción, digamos, a un ecosistema, ¿no? O sea, el artículo 4 constitucional reconoce el medio ambiente como un bien jurídico. O sea, el bien jurídico ya no es la salud de las personas, ya no es la economía, es el medio ambiente como tal, igual que la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental. Entonces, ¿qué opinan de que se requiera demostrar que nosotros como personas estamos siendo afectadas, digamos, por la destrucción de un ecosistema? ¿Tú qué opinas, Carol? Yo creo que es un tema complicado en el sentido de que evidentemente todos y sobre todo las nuevas generaciones queremos proteger al medio ambiente porque somos quienes vamos a heredar este planeta. Entonces sentimos esta responsabilidad de proteger todo lo que nos rodea, ¿no? Pero la realidad es distinta. ¿Qué tan productivo, qué tan efectivo sería para nuestro sistema judicial, para los órganos administrativos, estar recibiendo denuncias o estar teniendo que resolver amparos de personas que están en el norte del país sobre afectaciones en el sur del país, ¿no? Evidentemente sería poco efectivo. Probablemente la justicia no sería tan pronta y expedita como en teoría tendría que ser. ¿Cómo es? Como es, ¿no? Entonces, yo creo que sería un reto. Ahora, regreso un poco al punto. El derecho al medio ambiente sano está evolucionando más allá de hablar de proyectos y actividades en específico. Cada vez más estamos viendo en otros países, por ejemplo, en el 2019 la Corte Australiana resolvió el primer caso en el que se le atribuye al Estado no cumplir con el Acuerdo de París y cómo eso causó los famosos, no sé si recuerdan, bushfires, los incendios de arbustos, ¿no? No había un proyecto, no había una actividad. Entonces, personas ubicadas en diferentes partes de Australia presentan este juicio en contra del Estado. Y eso nos abre las puertas a otras jurisdicciones de hacernos la misma pregunta, ¿no? Va a llegar un punto en donde de por sí ya es difícil determinar el daño ambiental, de dónde viene, cómo se provocó y qué efectos tendrá a largo y corto plazo. Más difícil va a ser cuando estemos hablando de fenómenos naturales. Entonces, De acuerdo. la Corte tiene un camino, yo considero, todavía muy largo por recorrer. Esta sentencia es una sentencia que me parece muy útil, que resuelve preguntas que yo creo que a todos y todas las estudiantes de Derecho nos hacían en nuestra clase de amparo, que era, ¿se puede o no presentar un amparo para la tala del árbol del Sí, parque que en ese vas, momento, pues, no. ¿no? Y la Corte empieza a resolver a través de este tema de servicios ambientales y el entorno adyacente. Nos dice, si tú utilizas, si tú vives este territorio, si realmente te está afectando y tú puedes demostrar esa afectación, siempre resguardado el principio de precaución,
puedes proceder al amparo, lo cual me hace men- excelente. Mencionaste el principio de precaución, que creo que también es algo fundamental que hace esta sentencia, incorporarlo, por ejemplo, dentro del concepto de interés legítimo. Nada más que me gustaría que lo platicáramos en el siguiente bloque. Nos vamos a ir a una breve pausa y enseguida regresamos con esta discusión. Estamos de vuelta en este segundo bloque de la discusión que estamos teniendo acerca de cómo se puede acudir al amparo para hacer valer una violación al derecho humano a un medio ambiente sano, así como de las implicaciones que vamos a ver de realizar manifestaciones de impacto ambiental que no abarquen, digamos, la integridad de los elementos que se tienen que tomar en consideración. Edgar, antes de que nos fuéramos al corte, nos querías comentar algo. Así es. Tiene que ver con un problema que tiene el amparo mexicano. ¿Por qué? Porque nació para proteger derechos civiles y políticos. Entonces, eh, para este caso, la Suprema Corte hizo una interpretación un poco forzada, porque pues, en la sentencia lo dice. No hay suficientes herramientas para, para poder proteger efectivamente los derechos colectivos, como se les dice, los DESCA. Entonces, me parece que la Corte hace un buen avance. Sin embargo, me parece que necesitamos un nuevo modelo de amparo que abarque no solo los derechos civiles, políticos y colectivos, sino ya los derechos de tercera generación, De acuerdo. los cuales son el derecho ambiental y justicia intergeneracional. ¿Por qué? Porque todo lo que hagamos en el presente les va a afectar a las generaciones futuras. Entonces, ¿cómo la Corte puede proteger el derecho ambiental y cómo puede proteger el derecho ambiental si no tiene nociones ni herramientas para efectivamente protegerlo? Sí, estoy completamente de acuerdo contigo. De por sí, la figura del interés legítimo, pues no hace tanto que surgió en nuestro sistema jurídico. Es una figura que se incorpora, no sé, hace una década a nuestro sistema, porque justamente se empieza a contemplar que existen otros derechos que no necesariamente tienen que ver con que tú seas titular de un derecho en específico que está previsto en tu favor, sino que existen otros derechos, como lo es el derecho al medio ambiente sano, que es un derecho completamente colectivo que afecta a muchísimas personas en muchísimas situaciones y pues estoy de acuerdo contigo, ¿no? De por sí el amparo podríamos considerar que es de difícil acceso, ahora podemos pensar en lo difícil que es acceder, digamos, a la justicia ambiental a través del amparo, que pues, lamentablemente no hay muchos otros mecanismos, por ejemplo, ¿no? No Em, hay. No hay para nada. Sí, no, sin duda no lo soy. Que en ese sentido, estamos mencionando en el bloque pasado cómo es que en el amparo, al menos, se toma, digamos, como bien jurídico el medio ambiente, pero que al mismo tiempo se necesita como probar que existe una afectación, digamos, pues en tu contra, ¿no? Que creo que tiene que ver de alguna u otra forma con cómo vemos el ambiente. No sé qué opinen. Vemos como el ambiente y la naturaleza de acuerdo a lo que nos puede proveer. No le reconocemos ni le protegemos por el valor que intrínsecamente tiene, independientemente de cómo la aprovechemos nosotros, ¿no? Alberto, platicamos hace un momento, digamos, fuera de cámaras, ¿por qué es tan importante considerar la importancia del medio ambiente y no simplemente argumentar en muchos de los casos que un megaproyecto, por ejemplo, como el Tren Maya, tienen un intrínseco valor económico y traen empleo y traen progreso, que son argumentos que aplican a cualquier realmente proyecto que vulnere el ambiente? Por qué es importante, digamos, cambiar esta narrativa? Ujú. Pues yo creo que es justamente porque de alguna manera estamos transitando hacia formas de consumo un tanto depredadoras, ¿no? Entonces, pensando pues desde la idea de que el medio ambiente está en riesgo
desde la introducción de nuevos conceptos como desarrollo sostenible, ¿no? Es transitar a estas nuevas formas, pues de alguna manera de intentar como trabajar a la par, ¿no? Pensar, repensar el ambiente y repensar también cómo el desarrollo, en este caso económico, que se refleja en la habilitación del espacio a través de infraestructura, pues de alguna manera va a convivir con estos entornos, ¿no? A mí me gustaría, por ejemplo, no sé si podríamos ver el mapa Ah, que bueno. trajimos. Pues justamente, ¿no? Vemos ahí el gran polígono del Parque Nacional del Sistema Arrecifal Veracruzano y pues tenemos también el puerto de Veracruz, ¿no? Entonces, bueno, me voy a tomar la libertad de levantarme. Pues tenemos, ya lo había comentado Adri hace un momento, ¿no? No solamente es un parque nacional, también se considera un sitio Ramsar. Entonces, nos los dice la narrativa de la sentencia. A pesar de que, por ejemplo, Bahía Vergara fue en 2001 como desagregada de este polígono del área protegida, pues el hecho de que sea un sitio de Ramsar ¿cómo decirlo? No, podemos cortar, se me fue la palabra, la tengo en la punta de la lengua. No la, como no la exime, ¿No le excluye? no la eso, muchas Sí, gracias. que retomes Listo. cuando... Sí, ok, gracias. Sí, pues Bahía Vergara no está excluida, ¿no? De estos intereses proteccionistas que de alguna manera tendrían que ser retomados en cuanto a las demandas de estas dos mujeres y pues en general de lo que significa el amparo. Entonces, pues tenemos el viejo puerto de Veracruz, tenemos la zona de extensión que se quiere realizar hacia el norte y pues algo que tampoco hace visible el mapa, pero que podríamos ver en la realidad y que para esto trabajos prospectivos desde la Semarnat, ¿no? Tendrían que ser indispensables, ¿no? Pues es la existencia del arrecife, se me fue el nombre del arrecife. La loma. La Loma. Del arrecife La Loma, ¿no? Entonces es un arrecife que no emergió, es un arrecife muerto, pero pues esto sigue significando un ambiente de gran diversidad porque alberga pues justamente una gran cantidad de especies, ¿no? Entonces esto, pensar no solamente de manera aislada el polígono del área natural protegida marítima, sino pensar que está funcionando, ¿no? Que está en sintonía con estos otros ambientes y que de alguna manera estos espacios costeros, pues que son utilizados para el desarrollo económico y que en este caso, en el caso del puerto específicamente, pues se busca habilitar con infraestructura, pues están afectando realmente estos ambientes megadiversos. Entonces, compañero, ¿tú qué postura tomas? De acuerdo al amparo, la Corte nos plantea dos dimensiones. La antropocéntrica, en donde definitivamente debe de existir una afectación al derecho humano para que podamos hacer justiciable indirectamente el derecho al medio ambiente sano, ¿no? Contrario a lo que sería la postura ecológica, que es decir que se debe hacer justiciable de manera directa por el mismo por el valor en sí mismo que salvaguarda el medio ambiente, es decir, los ríos, la fauna, la flora, etc. De acuerdo a lo que tú acabas de exponer, entonces, ¿qué postura debería tomar la Corte? A mi criterio, la Corte toma, y me encantó muchísimo un párrafo, lamentablemente no lo recuerdo, en donde dice que no debemos de condicionar la actuación en cuanto a la protección del medio ambiente para la justicia, a partir de la justiciabilidad de un derecho humano, es decir, que no debe de afectar la violación al derecho a la salud que usualmente se relaciona cuando existe una afectación, por ejemplo, un río, Sí. y ahí lo haces justiciable a partir de que el río me enfermó los contaminantes que se encontraban ahí. Entonces, ¿qué postura tendríamos que poner ante lo que nos acabas de plantear de acuerdo a tu visión de geografía? Resuelve el derecho ambiental. Ahora mismo, ¿no? Listo. No, pues digo, creo que debe de haber pues justamente un diálogo y por supuesto lo que debe de prevalecer es el bienestar humano, ¿no? En esto estoy totalmente de acuerdo, pero en este caso no hay no habría, por así decirlo, que decidir entre una afectación a lo que significa el desarrollo portuario, porque en términos económicos las afectaciones son, por así decirlo, indirectas, ¿no? Podría haber una baja en los empleos, ¿no? Podría haber un menor dinamismo económico, pero sí podríamos pensar en otras formas de transitar hacia los usos de estos espacios, ¿no? Tenemos áreas naturales protegidas con diferentes vocaciones, parques nacionales que se dedican a turismo y en este sentido, pues un turismo sostenible, ¿no? Reservas de la biosfera que de alguna manera contienen poblaciones que hacen también usos tradicionales de los recursos pues, que los rodean. En el caso de las costas, pues tenemos aprovechamientos que de alguna manera están en sintonía, ¿no? Con un aprovechamiento más tradicional, más sostenible, no tan depredador. Entonces, sí, creo totalmente y estoy de acuerdo contigo en que lo que debe de prevalecer es el bienestar humano,
Pero en este caso creo que estamos hablando de un proyecto económico, pues que además se valió de la ley para pasar por debajo del agua el análisis del medio ambiente y pues de alguna manera obtener los permisos para la ampliación, ¿no? Entonces, pues aquí más bien también lo que tendríamos que de alguna manera, pues juzgar, por así decirlo, pues es como instrumentan la ley como para generar áreas grises por ahí, ¿no? Ciertas Claro. ambigüedades dentro de la Que ley. creo que eso nos va a dar muchísimo que discutir ahora que pasamos a la parte de, pues, de las manifestaciones de impacto ambiental. Solo como, digamos, último comentario de esta parte del interés legítimo, pues justamente mencionabas, ¿no? Tenemos que, digamos, tal vez valorar las pérdidas que ocurrirían por la vulneración a este ecosistema contra tal vez las, no sé, las pérdidas económicas que sufriría por no tener la ampliación de este puerto que pues, les comparto, este puerto es como se viene diciendo desde hace varios años, que es de los proyectos más importantes de infraestructura que hay en México, que va a traer muchísimos millones de dólares al año. Y literalmente le pusieron una infraestructura que pues, ya lo veíamos más o menos en el mapa, ¿no? El antiguo puerto ocupa mucho menos que la extensión del nuevo puerto, que van a venir barcos de todos lados. Y en ese sentido, como que perdemos de vista el valor que tienen los ecosistemas por sí solos, pero también se ha estudiado que los ecosistemas, la preservación de los ecosistemas también tiene un valor económico. Es decir, por cuánto turismo atraen el agua azul del Caribe mexicano, los arrecifes, el turismo que atraen, que vienen a ver, digamos, esos ecosistemas, se puede evaluar económicamente por metro cuadrado em, un ecosistema como lo es un arrecife, ¿no? Y también en otros beneficios. Por ejemplo, en el huracán Vilma que hubo en Cozumel, el arrecife absorbió el 90% del daño que hubiera sufrido, digamos, pues la ciudad de Cozumel. Y así hay miles de estudios, por ejemplo, justamente del arrecife veracruzano, que evaluaban económicamente cada metro cuadrado de arrecife por lo importante que era para la pesca, para el sustento de la gente, para el turismo. Entonces ahí es donde se pierde tal vez que los megaproyectos traen empleo y dan trabajos porque también tiene un valor económico, digamos, pues, proteger un ecosistema. Y es que creo que un problema que tenemos, sí, o sea, a ver, el medio ambiente y el cómo nos entendemos se construye desde ahí, de cómo vivimos, entendemos y habitamos el entorno. Entonces, creo que si queremos cambiar la narrativa para todos estos proyectos, lo que tenemos que hacer es empezar a dejar de tener este pensamiento dicotómico de que es el hombre, la naturaleza, el ambiente, la sociedad, lo económico, lo ambiental. O sea, este pensamiento dicotómico justo nos genera choques y entonces nos pone en ese dilema de decir, bueno, sí me voy por la parte económica, bueno, es que la parte ambiental en sí misma. O sea, lo que hay que empezar a entender es que el ser humano es una especie más, como cualquier otra especie, solo que habitamos el mundo de manera distinta y lo comprendemos de manera distinta, Y pero destructiva. pertenecemos ahí, pertenecemos a ese, pues a todo este ecosistema. Entonces, creo que es importante empezar a entendernos desde ahí para entender cómo vamos a manejar estos proyectos, cómo vamos a construir mejores sociedades, sociedades resilientes al clima, porque, o sea, el cambio climático ya está, los efectos ya están, pero la pregunta es cómo nos vamos a entender en esa dinámica y en ese esfuerzo sin decir, bueno, eliminemos todo y la parte económica no nos funciona y nuestros derechos tampoco, porque una narrativa que también está equivocada es decir que el ser humano hay que eliminarlo de la ecuación por sí misma, ¿no? Y entonces todo va a pertenecer como prístino y va a ser otra cosa. No, o sea, somos una especie más, pero ¿cómo nos vamos a entender con las otras especies? ¿Cómo nos vamos a entender con las otras dinámicas? ¿Y cómo nos entendemos en un entorno más complejo? Me gustaba mucho lo que decías de la parte territorial. Es que todo lo sectorizamos. O sea, lo que sucede en mi cuadro, lo que sucede en mi comunidad, en mi colonia, en mi país, y el cambio climático y los ecosistemas no funcionan así. No funcionan a nivel global, es toda una dinámica global que es bien compleja y hay que entendernos en esa dinámica global y cómo estas acciones que generamos desde los proyectos que pensamos, desde la parte económica en cómo nos movemos o desde la parte de conservación que vamos a hacer, cómo vamos a tener un impacto a nivel global.
Entonces, sí creo que hay que cambiar la narrativa y dejar de poner en cosas dicotómicas las situaciones y más bien cómo vamos a empezar a conciliar y cómo vamos a garantizar los derechos, ¿no? Actualmente se está hablando y se está discutiendo en los espacios internacionales, ¿no? Que garantizar una justicia ambiental atraviesa forzosamente por garantizar una justicia social y por reducir vulnerabilidades de las personas, ¿no? Entonces creo que hay que empezar a cambiar el discurso y creo que esta clase de sentencias están dando pasos progresivos a entender en una visión como más desde la complejidad y desde las interrelaciones que se generan entre las distintas áreas de estudio, entre cómo nos movemos y entre cómo estamos habitando el planeta. Completamente de acuerdo. Y me encanta esto que dices, que lo que debemos hacer es conciliar cómo nos entendemos frente al ambiente. Es decir, ya no puedes construir nada y vamos a tener un modelo de vida que completamente distinto a lo que lo tenemos, pues tampoco es el punto. El punto es empezar a encontrar dinámicas bajo las cuales podemos seguir desarrollándonos como humanidad y seguir más bien creciendo el respeto que le tenemos al ambiente, que creo que para eso son las manifestaciones de impacto ambiental, en el sentido de que si vas a hacer una obra, prevés que ese daño esté dentro de ciertos límites, que esto es algo que ahorita que entremos al análisis me gustaría comentar. Las manifestaciones de impacto ambiental no te dicen que no va a haber daño, te dicen que el daño que va a haber está permitido. Y eso, pues a mí, pues me parece complejo, pero también cómo lo evitas, ¿no? Caro, ¿nos podrías decir, en este caso, cuál fue el problema con todas las autorizaciones, actos de autoridad, cambios de uso de suelo, manifestaciones de impacto ambiental? ¿De dónde venía esa irregularidad que hizo que las quejosas acudieran, pues, al amparo? Claro, la cuestión aquí no era que no hubiesen manifestaciones de impacto ambiental. Tal vez había demasiadas manifestaciones de impacto ambiental. El problema fue que la Semarnat analiza las autorizaciones y modificaciones, autorizaciones de impacto ambiental de manera individual y no de manera integral. Y esto es muy, muy importante. Las manifestaciones de impacto ambiental son procedimientos administrativos que, como bien mencionas, se resuelven frente a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales cuando son de jurisdicción federal, como es el caso, y en pocas palabras, establecen las condiciones para desarrollar un proyecto sin que se cause desequilibrio ecológico y no se excedan los límites máximos permisibles, que es lo que tú comentas. No siempre todo lo que hagamos va a tener un impacto en el medio ambiente, pero la forma en la que lo limitemos, mitiguemos y adecuemos, pues es la forma en la que el mundo avanza, ¿no? De acuerdo a la idea de la manifestación de impacto ambiental. Pero hay un punto muy importante cuando se desarrollan proyectos de infraestructura tan grandes como este. Este tipo de proyectos tan amplios y que conllevan tantas actividades se clasifican en manifestaciones de impacto ambiental regional, es decir, que abarca varias regiones ambientales, ¿no? Explicarlo de forma sencilla. Y parte de las obligaciones que tenía la Secretaría de Medio Ambiente era evaluar el impacto ambiental de forma acumulativa, residual y sobre todo que tomara en cuenta la sinergia de los proyectos, cosa que a través del análisis que realiza la Corte no sucedió. Es decir, para explicarlo de forma más sencilla, es como si se solicitara la autorización de impacto ambiental para un muelle, lo concede la Semarnat por el efecto del muelle. Una bodega, se concede la autorización para una bodega, ¿no? Y lo fueron haciendo de forma separada. Claramente, si se hubiera tomado en consideración todo lo que el proyecto implicaba, sin tomar en cuenta, por supuesto, que hubieran zonas que no se consideraron como el arrecife de la Loma, ese es otro punto aparte, la situación fue que la Semarnat hace un estudio fragmentado de este proyecto. Y se toca un tema muy importante que es ¿cuál es el alcance de una manifestación de impacto ambiental? Hay que recordar que aunque las manifestaciones de impacto ambiental son una obligación que nace del derecho internacional, los estados tienen la libertad de regularla, ya que no existen hasta hoy en día elementos específicos que debe contener.
sí hay ciertos puntos, por ejemplo, que vienen del Acuerdo de Escazú sobre el acceso a la información que deben de tener los ciudadanos, etc. Pero aún así está muy al arbitrio de los estados cómo hacen las manifestaciones de impacto ambiental. En este caso, el análisis que hace la Corte es: el derecho al medio ambiente sano es un derecho difuso, es un derecho que nos obliga a nosotros como Estado a analizar de forma integral los efectos que va a tener un proyecto. Entonces, esto implicaba que la Semarnat tenía que estudiar, no de forma fragmentada, este proyecto, sino en conjunto. De acuerdo. Híjole, no sé, creo que esta parte de las manifestaciones de impacto ambiental es de las figuras, de los procedimientos más polémicos, más irregulares que existen en nuestro país y que podemos ver que se pueden usar, digamos, se pueden tergiversar para autorizar un determinado proyecto de cierta forma sin importar la magnitud. Quiero seguir platicando acerca de las implicaciones que tiene realizar manifestaciones de impacto ambiental de esta manera, pero nos vamos a ir a una breve pausa y regresaremos en el siguiente bloque. Regresamos para esta última parte de este programa en el que estamos discutiendo específicamente acerca de la importancia de realizar manifestaciones de impacto ambiental que tomen en cuenta la totalidad de elementos y particularidades de un ecosistema y pues que les contemplen para mitigar el impacto que puede tener un proyecto, ¿no? Comentamos que las manifestaciones de impacto ambiental no están diseñadas para, digamos, que no exista daño, sino para que ese daño se quede dentro de pues de un determinado parámetro. Hay diferentes tipos de impacto. Caro, nos mencionabas que hay impacto residual, impacto acumulativo. ¿De qué viene esta parte? Exactamente. Cuando se hace el análisis de impacto ambiental, los impactos acumulativos quiere decir que existen varios proyectos y a la hora de estudiar el impacto de uno de estos proyectos tiene que considerarse, vaya la redundancia, la acumulación de proyectos y acumulación de efectos. El impacto residual implica que, pues, cuáles van a ser los efectos de la implementación de un proyecto para su mitigación. Y el impacto sinérgico implica, pues, cuáles van a ser los efectos en conjunto que tendrán todos estos proyectos que conviven en un mismo espacio o que afectan una o varias regiones ecosistémicas que se encuentran unidas o conectadas por ciertos puntos. De acuerdo. ¿Qué opinas de esto, Alberto? Veíamos en el mapa lo extenso que es el sistema arrecifal veracruzano, que digamos, simplemente el proyecto se encuentra sobre ciertos arrecifes en una parte pues, de delimitación bastante pequeña si consideramos la totalidad del sistema, pero creo que para considerar el impacto ambiental justo no se debe ver de manera territorial, ¿no? Muchas veces el sedimento de ciertas construcciones viaja por las corrientes marítimas y se postra sobre otro arrecife a kilómetros de distancia y mata por completo al arrecife, ¿no? ¿Qué opinas de esta parte pues de cómo se hicieron las manifestaciones de impacto ambiental en este caso y cómo se deberían de haber contemplado? Sí, pues me parece justamente, digo, siendo un poquito radical, me parece una total omisión a las cuestiones ambientales, ¿no? Y a las cuestiones meramente de preservación de estos ambientes megadiversos, pero que justamente se complejizan, ¿no? Si vamos a la ley, si vemos las autorizaciones que se hicieron, si vemos las resoluciones que salieron a favor, y después entonces, imaginen que esto nunca se haya llevado a un amparo, imaginen que el desarrollo de la ampliación del puerto se haya realizado, y entonces después venimos, ¿no? Con estos cuestionamientos, ya que el daño se haya hecho, y no hay plan de mitigación. ¿Y por qué no hay plan de mitigación? Simplemente, pues porque lo que se hizo fue desaparecer del mapa de desarrollo y ampliación del puerto este arrecife coralino. Regresando al tema de que funciona como un sistema, pues justamente afectar un arrecife coralino sería un efecto dominó sobre los otros ambientes que conforman este ecosistema, ¿no? Entonces, pues justamente nos habla la sentencia, una de las sugerencias, después de que se hace todo este cuestionario al perito, nos habla de un análisis pues integral, un análisis del sistema ambiental de manera regional,
que justamente pues debe de contemplar cada una de las partes, así como se deben de tomar en cuenta de manera íntegra cada uno de los proyectos que van a conformar esta ampliación, pues tomar de manera puntual cada una de estas afectaciones, sumarlas y pues dar un panorama general de cómo es que va a haber un efecto negativo, ¿no? Cómo se van a manifestar estos daños pues acumulativos, ¿no? La sinergia de estos daños sobre el ambiente, la presión que va a ejercer, pero además, pues todo lo que se va a necesitar para revertir de alguna manera lo que acontezca una vez que el proyecto haya entrado en marcha. Que eso es lo que más o menos realiza, digamos, bueno, ordena la sentencia, ¿no? Tienes que considerar los elementos, volver a emitir autorizaciones, pero les doy un dato. Al momento en el que se resolvió este asunto, ya estaba ahí y ya está ahí todo, casi todo el puerto de la ampliación del puerto de Veracruz. En el 2022, en el presupuesto de egresos, se le volvieron a dar como 60.9 millones de dólares para que se acabe ese proyecto. Entonces, Daniela, ¿qué opinas? Sí, es indignante, sí, yo lo sé. ¿Qué opinas de, ok, te realizaste mal tus manifestaciones de impacto ambiental, vuélvelas a hacer, cuando claramente ya están ahí? ¿Cuáles son los efectos prácticos que puede llegar a tener el amparo o el derecho en este tipo de casos? O sea, ¿cómo es que podemos reparar o hablar de reparación del daño ambiental? En este caso, la verdad, yo no tenía conocimiento de lo que acabas de decir. Volver a inyectarle dinero a un proyecto que en principio ya decías que era catastrófico. Y para poder llegar a tu pregunta, me parece importante hablar sobre que, retomando lo que decía, más bien como aterrizando un poquito tus ideas, que me olvidó tu nombre. Creo que también algo que que no se ha mencionado es para responder la pregunta sobre la violación a diferentes principios que se mencionan a lo largo del presente asunto, particularmente hablando sobre las medidas de mitigación que se deben de tomar en cuanto a que exista posiblemente una afectación, y eso me lleva a introducir la violación del principio precautorio, ¿no? Que es que ante ausencia de certeza científica, ello no omite la obligación por parte del Estado de tomar medidas para evitar el daño, un daño significativo, como lo ha definido la Corte Interamericana en la opinión consultiva número 23 sobre el derecho a un medio ambiente sano, es aquel que ya sencillamente no se puede reparar toda vez que, como lo mencionabas al principio de este segmento o al principio del programa, cuando está ya el daño y es visible es porque ha pasado bastante tiempo, ¿no? Entonces, reparar, resarcir, reparar algo que es resanar un río. Por ejemplo, ¿de qué manera vas tú a sanear un río cuando está completamente contaminado? Sanear podemos entenderlo desde una perspectiva ambiental, volverlo al estado en el que estaba originalmente. Sencillamente eso no es posible desde mi perspectiva, sino lo único que puede hacer el Estado en cuanto al presente caso a partir del principio, se debió de haber valido a partir del principio de prevenir, que la diferencia radica y de hecho a partir de esta sentencia salió la jurisprudencia en relación a derecho al medio ambiente, la diferencia entre el principio de prevención y el derecho precautorio en cuanto a la certeza científica. No, esa es la diferencia entre ambos. Todo proyecto siempre debe de venir acompañado de medidas para prevenir el daño y el hecho de que no tengas certeza de si no puede existir un daño, eso no implica que no puedas tomar medidas. ¿Por qué? Porque eso permite que entonces cuando estemos en esta parte de qué manera voy a poder hacer una reparación integral, entendiendo la reparación integral, no sé si a partir de una perspectiva, por ejemplo, de la Corte Interamericana en cuanto a vamos a restituir medidas de no repetición, bueno, más bien garantías de no repetición, ¿qué sería lo más loable? Y eso me lleva a traer el caso de la Corte Interamericana sobre la Cajona contra Argentina, en donde era una comunidad indígena que salvaguardaba una unión espiritual con un río. Sin embargo, se empezó a contaminar y eso empezó a afectar diversos derechos que tenían. Ahí menciono un poquito sobre la autonomía del derecho a medio ambiente sano y el alcance que pudo en ese momento tener la Corte Interamericana en cuanto a la reparación del daño fue simplemente ordenarle al Estado que saneara el río. Pero objetivamente y desde mi punto de vista, cuando intentamos sanear o resarcir un daño ambiental, no es que sea imposible per se, pero no creo que puedas regresar al estado natural. Hablando yo biológicamente, ya te explicará Adri, biológicamente volver al río, o sea, todos los componentes que se encontraban en ese río sencillamente no se pueden quitar.
Según yo, actualmente todo ya el océano tiene pequeños fragmentos de plástico que ya sencillamente no se pueden quitar. Entonces, el hecho de que en la reparación, en este caso, se haya ordenado regresar al tribunal y que el tribunal determinara detener el asunto y diera dinero para intentar detener algo que sencillamente ya no se puede hacer, para mí entonces el alcance de la reparación dentro del juicio de amparo se queda obsoleta en la vida real. Entiendo tal vez las buenas intenciones en cuanto a intentar resarcir el daño a través, no sé, de no sé qué medidas hayan implementado. Es decir, tú mencionaste que daban dinero, dieron el dinero para detenerlo. No. Decía que en el presupuesto de egresos del 2022 ya Ujú. se contempla, leí la cantidad en dólares, dinero. 60.9 millones de dólares Ujú. para volver como a activar la construcción del puerto dentro de los límites que obviamente ordenó la Corte, pero pues ahí... Am- Ujú. o sea, Pero- sí. Perdón. No, tú, por Ok. favor. O sea, es que justo pensando en que no se puede resarcir y esta sentencia tal vez ya quedó obsoleta porque como tú dices, ya dieron dinero, sí sirve esta sentencia, Me o encanta sea, el para, presupuesto de egresos como no, dinero, que sí, para pero... cosas, para situaciones futuras, porque nos habla de que las personas sí podemos llegar a estos tribunales o estos mecanismos que tiene el sistema mexicano para exigir mejores condiciones antes de... Y entonces también podríamos empezar a hablar justo de cómo se aterriza el acuerdo que ya mencionabas, el acuerdo de Escazú, en acceso a la información. Necesitamos tener estas medidas de impacto ambiental públicas, porque cuando son públicas, antes de que comiences a construir el proyecto, entonces las comunidades cercanas y las que están a unos pocos de distancia de kilómetros y otras personas comienzan entonces a ejercer esta participación ciudadana en la construcción de país y decir, o sea, está muy padre y todo, claro que queremos empleo, claro que queremos economía, pero de esta manera no. Y entonces te empiezas a involucrar y creo que abre la ventana justamente para exigir este acceso a la información preventiva, ¿no? Para no tener que llegar cuando ya está el proyecto ahí y exigir este derecho de justicia. O sea, como por ahí viéndola, ¿no? O sea, que estas sentencias tal vez ya para estos casos en específicos, tal vez no, pero sí para casos futuros. Y justo tener este programa ayuda a visibilizar este problema, a visibilizar que tú como persona, como ciudadano, tienes el derecho a un medio ambiente sano, tienes el derecho a exigir justicia, tienes el derecho a la participación, el derecho al acceso a la información, justamente para que te empieces a involucrar en qué procesos están pasando en tu alrededor y que van a tener un impacto al final del día, tal vez no ahora o no para tu vida, pero sí para las futuras generaciones, no hablando de esta justicia intergeneracional. O sea, creo que abren la puerta para todo eso, ¿no? Para empezar a exigir desde la prevención y también un poco desde la adaptación, porque siempre pensamos en términos de mitigación, ¿no? De cómo mitigo lo que ya está hecho, ¿no? Cómo mitigo el daño que está aquí, pero no hablamos de la adaptación o de la resiliencia de las comunidades. O sea, creo que aquí esta comunidad en específico podría empezar a exigir medidas resilientes y de adaptación a todos los defectos que va a tener ya la construcción de este proyecto, ¿no? Entonces, ¿cómo me vas a ayudar tu gobierno, ¿no? Y tu Estado me vas a garantizar una vida más resiliente en el contexto en el que ya estoy, ¿no? O De sea, creo acuerdo. que podríamos hablar ahí. Y de hecho es una buena excusa para hablar de los derechos de la naturaleza, ¿no? Como una medida de preventiva para la no intervención del ser humano. Aunque los pobladores, pues bueno, se les afecta ese derecho, a su derecho humano, creo que es la misma gente que puede proteger su medio ambiente. Digo, no, yo no estoy de acuerdo, eh, eh, bueno, siendo, como dice Alberto, siendo radical, si se hubiera reconocido la titularidad de este sistema arrecifal veracruzano, no hubiera juicio como se estableció en esta sentencia. Entonces, creo que la, el problema de fondo, muy de fondo, es que el derecho ambiental lucha constantemente eh, por los intereses económicos, porque el presupuesto que mencionabas, Lorenza, em,
pues es prueba de eso, porque no importa si hay manifestaciones de impacto ambiental, no importa. Lo que importa es lo económico y pues si sobra algo, pues la garantía del medio ambiente. Sí. Ahora, este, por, quiero concluir con lo siguiente. Creo que algo que sí es muy acertado de la sentencia, y creo que Andrea y Alberto me darán la razón, es el tema científico, porque pues se mantiene debería de hacerse el estudio del impacto, de la evaluación del impacto ambiental con el estándar más alto en la metodología y las técnicas disponibles. Sí, no, al Entonces, revés. No decir, a ver cómo hago que pase una evaluación de impacto ambiental, un estudio de peritaje, pero pues creo que es un tema que da para muchísimo más, muchísimos programas. Creo que en el tema, por ejemplo, de la reparación del daño ambiental que ya fue ocasionado, pues podría dar para muchos y muchos Sí, programas. definitivamente. Pero pues yo me quedo con esta parte de que gran parte de las deficiencias que hay legalmente en cuanto a la protección del medio ambiente derivan de que el medio ambiente parece ser algo secundario y se pone el desarrollo económico y las afectaciones que pueden sufrir las personas por delante. También creo que es muy bueno, digamos, para los futuros proyectos que se realicen el determinar, tienes que considerar todos los elementos que pudieran llegar a ocasionar un impacto dentro de un proyecto. Adriana decía, si es que creo que ya es obsoleta, yo creo que es distinto porque de alguna manera el impacto ambiental también viene por el funcionamiento y el funcionamiento de este puerto va a ser inmenso. Entonces también, digamos, este nuevo estudio que se puede realizar puede contemplar, puede mitigar los daños que vendrían, digamos, por todo el funcionamiento del puerto, ¿no? Entonces creo que es una sentencia muy valiosa. Creo que al derecho ambiental le falta muchísimo, pero les agradezco muchísimo por sus participaciones. Desafortunadamente llegamos al final de otro programa del derecho a disentir. Les agradezco por haber sintonizado esta discusión y nos vemos a la próxima. Muchas gracias.